Hola chicos, hoy vamos a ver ajuste integral por inflación. La confección de estados contables en moneda homogénea constituye una técnica cuya aplicación resulta necesaria cuando existen procesos inflacionarios. Es decir, que cuando hay inflación es necesario que los estados contables estén expresados en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre, es decir, en moneda homogénea. Por ello, la resolución técnica número 16 establece que los estados contables deben expresarse en moneda homogénea, o sea, en moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre del periodo al cual corresponden. En un contexto de estabilidad monetaria, como moneda homogénea, se utilizará la moneda nominal, es decir, si hay estabilidad no hay inflación, la moneda homogénea y la moneda nominal es la misma. La resolución técnica 17 se refiere a la expresión de moneda homogénea, diciendo, en un contexto de inflación o deflación, los estados contables deben expresarse en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden. A este efecto deben aplicarse las normas contenidas en la resolución técnica número 6, estados contables en moneda homogénea. La parte de reexpresión de las partidas está establecido en la resolución técnica número 6, que es de moneda constante o moneda homogénea. ¿Cuándo existe inflación? La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, FAPSE, considera que existe contexto de inflación en un país cuando hay una brecha muy relevante entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y la tasa por operaciones en moneda extranjera. La inversión inmediata de los fondos en moneda argentina para mantener su poder adquisitivo, es decir, la gente no quiere tener pesos, sino que invierte rápidamente ese dinero. La preferencia de la población de mantener activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable, es decir, de obtener bienes, tener bienes y no tener dinero, o tener moneda extranjera, que no pierde valor por su tipo de cambio. La existencia de aumentos generalizados en los precios y en los salarios, es decir, que solamente consideramos que hay inflación cuando el aumento de precios es generalizado, es decir, que alcanza un número importante de bienes y servicios, y sostenido, es decir, prolongado a lo largo del tiempo, no solamente que sea algún producto, sino todos. ¿Qué efecto genera omitir el ajuste por inflación? Las distorsiones que generan a la información contable, por un lado, afecta a la acumulación de datos referidos a elementos activos y pasivos que tienen distintas fechas de origen. Esto quiere decir que si yo tomo una cuenta de activo, como puede ser mercaderías, las partidas que están dentro de esa cuenta son de las distintas fechas de compra y cada una es de distinto poder adquisitivo. También se afecta la cuantificación de resultados al contener los ingresos, costos y gastos, datos de distintos momentos y por ende medidos en moneda de distinto poder de compra. Es decir, que dentro de los resultados tenemos tanto los ingresos como los gastos que se van originando según el mes en que se devengó el mismo y van a ser de distinto poder adquisitivo. Entonces tienen distinto poder de compra. Afecta también al cálculo de la rentabilidad al comparar el resultado del periodo que se obtiene, que ya de un estado de resultado en el cual está expresado en moneda de distinto poder adquisitivo, con un capital que está expresado en una moneda mucho anterior. Y esto que puede ocurrir también, no solamente que afecta el porcentaje de rentabilidad y puede llevar a que una persona quiera invertir en una empresa cuando realmente no es rentable, sino también afecta la distribución de utilidades, porque nos puede ocurrir que nos dé ganancia y realmente si se hubiese reexpresado las partidas y están todas en moneda poder adquisitivo de fecha de cierre, podría llegar a dar pérdida. Entonces esto nos afectaría la toma de decisiones también. Los importes expresados en moneda nominal tienen poderes adquisitivos diversos, de modo que sus comparaciones y acumulaciones producen información que reúne no todas las cualidades que ella debería satisfacer para ser útil. Por supuesto que esto está diciendo que no cumple con los requisitos que requiere una información útil para la toma de decisiones cuando están en distinto poder adquisitivo. ¿Y cuáles son aquellas cualidades de la información que no se cumplen? La aproximación a la realidad, pues las mediciones obtenidas no son representativas de lo que se pretende describir. Fiabilidad, porque falta aproximación a la realidad, no muestra la realidad, ya que no está mostrando las partidas en moneda de poder adquisitivo de fecha de cierre. También afecta la comparabilidad, porque solo es posible cuando los datos están expresados en una unidad de medida homogénea. Integridad, porque se omite información sobre los resultados que ocasiona la tenencia de moneda usada en la presentación de los informes contables.
Claro, porque no está brindando toda la información que se necesita. Vamos entonces ahora, ante estos problemas de no tener en cuenta la inflación, ¿qué situaciones hay o qué opciones tenemos para hacerlo? Desentenderse de la cuestión, como si la moneda mantuviese su valor a lo largo del tiempo, o sea, la aceptación de la ilusión monetaria, no tengo en cuenta la inflación, no existe inflación. Tratar de solucionar esto recurriendo a ajustes parciales o parches que corrijan parcialmente la información contable a suministrar, o sea, ajustar alguna partida, como por ejemplo podría ser la moneda extranjera que esté a tipo de cotización de cierre, nada más. Practicar ajustes por inflación para homogeneizar todas las mediciones contables, o sea, hacer el ajuste integral por inflación, o recurrir a algún ajuste de tipo simplificado. El procedimiento para la reexpresión de las partidas. La comparabilidad de la información contable solo es posible cuando todos los datos que la integran están expresados en la misma unidad de medidas, una medida homogénea, preferentemente la de poder adquisitivo de la fecha en que corresponden a los estados contables, es decir, la fecha de cierre. Repasamos un poquito los conceptos que vimos, que son activos expuestos, todos aquellos que representan tenencia de dinero en moneda nacional o cuentas a cobrar en la misma moneda, y pasivos expuestos, aquellos que representan deudas que se van a cancelar en moneda nacional, o sea, caja en pesos, créditos en pesos y deudas en pesos. Esos son los pasivos, y los activos que van a generar el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo del dinero. Son los que generan ese resultado, la tenencia de estos activos y pasivos expuestos, como ya lo estuvimos viendo cuando vimos modelos contables, unidad de medida, moneda homogénea. El método de reexpresión que adopta la resolución técnica número 6 es el método indirecto, es decir, que nosotros vamos a reexpresar todas aquellas partidas de poder adquisitivo que no están en moneda de cierre, los activos y pasivos que no están expuestos a la inflación, el patrimonio neto y los resultados. ¿Sí? Entonces, y el resultado que me dé, ese resultado por exposición a la inflación, va a ser el resultado por la tenencia de activos y pasivos expuestos. El ajuste integral por inflación se sustenta en esta idea básica de que las mediciones contables originales en moneda heterogénea se reemplazan por otras expresadas en una unidad de medida homogénea que se haya adoptado. Es decir, todas las partidas que están en moneda heterogénea van ahora a quedar expresadas todas en moneda homogénea de fecha de cierre. A la fecha de cierre del ejercicio económico pueden existir distintas partidas. Tenemos mediciones contables que ya están en moneda de esa fecha, por lo tanto no es necesario ajustar, como es el caso del efectivo en caja, las deudas con proveedores en moneda nacional, sin cláusula de ajuste alguna, aportes suscriptos por los propietarios en el mes de cierre, gastos devengados en el mismo mes de cierre, compras de bienes efectuadas en el mes de cierre. Es decir, los activos y pasivos expuestos que no se reexpresan y todas aquellas partidas originadas en el mes de cierre, porque para reexpresar usamos índice de mes de cierre sobre índice de mes de origen y entonces el coeficiente va a ser 1. Las mediciones contables que están expresadas en monedas del pasado es necesario corregirlas con el coeficiente que relaciona el índice de precio del mes de cierre con el índice del mes de origen correspondiente al poder adquisitivo de su expresión. ¿Sí? Índice de mes de cierre sobre índice de mes de origen. Si la medición es el resultado de la acumulación de varios importes, es necesario reexpresar el importe de cada componente y sumar los valores así obtenidos, como por ejemplo la existencia de bienes de cambio computados sus costos históricos en las ventas de distintas fechas. Es decir, yo compro mercaderías en marzo, en junio, en septiembre y en octubre, y entonces van a estar las partidas que tienen que reexpresarse por los coeficientes correctores de cada una de esas fechas, de marzo, de octubre, de septiembre, de las fechas en que yo, de junio, donde he comprado. Si la medición resulta de la resta de dos valores, se reexpresan individualmente los mismos en función de sus fechas de origen, como por ejemplo los resultados ocasionados por la venta o baja de un bien de uso o el valor residual de dichos bienes. Cuando yo vendo un bien de uso, tengo por un lado la venta del bien de uso, que va a ser reexpresada por la fecha de la venta, y por otro lado el costo de venta del bien de uso, que es el valor residual, y va a ser reexpresado por la fecha de origen, que va a ser el cierre generalmente anterior del bien. Entonces, para reexpresarlo usamos el coeficiente corrector, como veníamos diciendo, índice de mes de cierre sobre el índice de mes de origen de la partida. Hay un método, un proceso secuencial que permite controlar y corroborar en la reexpresión de los estados contables. Para ello determinamos el activo al inicio y el pasivo al inicio del periodo, objeto del ajuste, que están en moneda de esa fecha, reexpresando las partidas que lo componen. O sea, vamos a tener el activo y el pasivo en moneda de inicio expresado en moneda de esa fecha. Y así determinamos el patrimonio neto de inicio en moneda de inicio, es decir,
por la diferencia entre el activo de inicio en moneda de inicio menos el pasivo de inicio en moneda de inicio. Luego determinamos el activo al cierre en moneda de cierre, una vez que reemplazamos todos los activos y pasivos por inflación, y el pasivo al cierre en moneda de cierre. Y una vez que tenemos el activo y el pasivo ya expresados en moneda de cierre, podemos calcular el patrimonio neto en moneda de cierre. El patrimonio neto final del periodo, objeto de ajuste, va a ser el activo en moneda de cierre menos el pasivo en moneda de cierre. Y luego tenemos que determinar este patrimonio neto final en moneda de cierre para poder determinar el resultado del periodo. O sea, tenemos que poder determinar el resultado del periodo. Para poder hacerlo, tenemos que comparar los dos patrimonios netos. Pero no podemos comparar el patrimonio neto final en moneda de cierre con el patrimonio neto inicial en moneda de inicio. Por eso es necesario reexpresar ese patrimonio neto de inicio de moneda de inicio, llevarlo a moneda de cierre, o sea, aplicarle el coeficiente corrector de todo el año. Pero a su vez, ese patrimonio neto puede haber sufrido variaciones. Entonces, sumar o restar las variaciones que sufrió durante el ejercicio que provengan variaciones de tipo cuantitativas, o sea, que aumenten o disminuyan ese patrimonio neto y que no sean el resultado del ejercicio, como puede ser aporte de los propietarios o como puede ser distribución de dividendos en efectivo. Entonces, esto modifica el patrimonio neto inicial y no corresponde a un resultado. Entonces, deberíamos ajustarlo. Y de esa manera tenemos el patrimonio neto de inicio a moneda de cierre con las variaciones respectivas. Y ahora podemos determinar el resultado final del periodo considerando el patrimonio neto final en moneda de cierre menos el patrimonio neto inicial en moneda de cierre, más o menos las variaciones que éste ha sufrido a lo largo del ejercicio. Y determinamos el resultado por exposición, el resultado final del periodo, excluido el resultado por exposición a la inflación, o sea, el resultado financiero y por tenencia, mediante la reexpresión de las partidas de resultado. Es decir, reexpresamos todas las partidas del estado de resultado sin tener en cuenta el resultado financiero y por tenencia. Entonces, ¿cómo calculamos a ese resultado por exposición a la inflación o resultado financiero y por tenencia, el cual incluye el resultado por exposición a la inflación? Al resultado del periodo le restamos la reexpresión de todas las partidas del cuadro de resultados. Bien, por lo tanto, entonces decimos que esto es un ajuste de manera secuencial, es un ajuste global que se realiza. Lo importante sería no determinar la partida de resultado financiero y por tenencia por diferencia, sino establecer todos los componentes de la misma en términos reales. Entonces sería importante que dentro de los resultados financiero y por tenencia tengamos los intereses reales, tengamos las resultados por tenencia generados por cada una de las partidas de activo y pasivo de manera real y por supuesto el resultado por exposición a la inflación o también llamado REXPAN. Y todos esos resultados deben ser, bien dice, deben ser netos de la porción devengada de los componentes financieros implícitos que pueden estar incluidos en las operaciones. Y entonces el REPAN comprenderá el efecto del cambio en el poder adquisitivo de la moneda sobre las partidas expuestas a la inflación. Una vez que hemos reexpresado todas las partidas, los estados contables se van a reexpresar y los ajustes consecuencias de la reexpresión deben ser registrados. O sea, nosotros hacemos los cálculos, las reexpresiones, pero tenemos que asentarlo en asientos en los libros contables. A través de un asiento individual o de un asiento global deben llevarse los saldos de las cuentas a sus importes reexpresados. Es decir, cada partida debe quedar evaluada nuevamente al valor del costo reexpresado. Ahí estamos hablando siempre criterio de costo, la reexpresión. La reexpresión, acuérdense que es la unidad de medida y no es un criterio de evaluación. La única partida que no se va a reexpresar usando el nombre de esa partida es el capital, que se usa en la cuenta ajuste de capital. Y a posteriori de toda la reexpresión de los ajustes, las mediciones contables, estos deben ser corregidas para que ningún costo reexpresado sea superior al valor recuperable, que es el mayor entre el BNR y el valor de usación económica. En este caso, para los activos no puede superar el valor recuperable y para los pasivos no puede superar el costo de cancelación del pasivo. Es decir, que el costo reexpresado tiene que estar por debajo del valor recuperable. En el caso de activos, si llega a estar por encima del valor recuperable, se debe registrar la desvalorización correspondiente.